Entonces, el primer libro de Samuel, generalmente nosotros decimos primera de Samuel, ¿cierto? Primera y segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, y eso está muy bien cuando lo hacemos en las cartas, porque esas sí son cartas, es un sustantivo femenino, entonces decimos primera de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Corintios, no, primera. Ya, gracias, hermano. Segunda de Corintios, primera de Corintios y esto. Pero en estos, como son libros, entonces no deberíamos decirle primera de Samuel, sino que decimos es primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, porque son libros. Ok, esto era un solo libro. Primero de Samuel y segundo de Samuel eran un solo rollo. Lo que pasa es que cuando se escribió la Septuaginta, pues lo dividieron en dos porque era un rollo supremamente extenso. Entonces lo dividieron en dos y por eso pusieron el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel por su longitud. Samuel, que se cree que es el autor del libro, el nombre Samuel quiere decir nombre de Dios. Quiere decir nombre de Dios. Ok, se cree que el autor es Samuel. Eso es lo que se cree. Samuel en hebreo, aquí, Shemuel, y en griego, Samuel. Se lee de la misma manera. Los libros llevan el nombre del personaje principal. Según la alta crítica, es un origen compuesto hasta el exilio, es decir, que no lo escribió Samuel solamente, sino que tuvo más escritores que después compilaron y que unieron el libro. Y la tradición rabínica dice que fue Samuel, que fue solamente Samuel el que lo escribió, cuando del año 1045 al año 1015 antes de Cristo. Este libro tiene 31 capítulos y en la Tanaj, que es la Biblia hebrea, se llama el libro de los 4 libros de los reinos y está o se compone de primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes. Eso era todo un libro para la Tanaj, es un libro compuesto que está dividido en 4 partes, los libros de los reinos. Ok, entonces vamos a ver el bosquejo de nuestro libro y este bosquejo está capítulo 1 al capítulo 7 que habla sobre Samuel, capítulo 8 al capítulo 15 que habla sobre Samuel y Saúl y el capítulo 16 al 31 que habla sobre Saúl y David. Entonces, de esto es de lo que está hablando este libro, solamente de estos 3 personajes, de Samuel, de Saúl y de David. Exacto. Y todos están unidos porque es una misma historia. Entonces, dice así, del capítulo 1 al 7, dice así. Entonces tenemos el nacimiento de Samuel en el capítulo 1. El Cana, que era el papá de Samuel, era esposo de una mujer llamada Ana y de otra llamada Penina. Él era un sacerdote. El Cana era un sacerdote, o sea que venía del linaje de los levitas. Él era un levita. Por lo tanto, Samuel también era un levita. Entonces resulta que en esa historia dice que Penina, que era una de las esposas del Cana, ella sí podía tener hijos, mientras que Ana era estéril y no podía tener hijos. Y cada vez que se reunían, una vez al año, que se reunían para una fiesta, dice la Biblia que Penina siempre se burlaba de Ana y le echaba en cara que ella tenía 2 hijos, mientras que Ana no podía tener hijos y siempre se burlaba de ella. Entonces Ana empezó como a sentirse mal, como a sentirse triste y empezó a llorar y le pidió a Dios que por favor le permitiera tener hijos, que ella lo único que quería era tener hijos y que si le daba un hijo se lo iba a entregar a él mismo, a Dios mismo. En esa historia, yo no sé si ustedes se acuerdan, que ahí nosotros vemos también el sacerdote Elí que está hablando con Ana, la ve que está orando, que le está pidiendo a Dios y ella está moviendo sus labios mientras ora y él piensa que ella está borracha y se acerca y le dice, digiere tu vino, mujer, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Y ella lo que le dice, no, señor, lo que pasa es que soy una mujer atribulada, soy una mujer con problemas y lo que estoy haciendo es pedirle a Dios por mi situación. Ok, Elí era el sumo sacerdote en ese momento. Ana le promete a Dios que Samuel iba a ser un nazareo. ¿Se acuerdan qué era nazareo? ¿Qué era? Exacto. ¿Y qué quiere decir nazareo? Separado. ¿Sí? Eso. Entonces, ella le entregó su hijo y le dijo a Dios, mire, Señor, si usted me da a mí un hijo, yo se lo voy a dar en el voto de nazareato, él va a ser suyo. Como decía la hermana Daisy, no se va a cortar nunca el pelo, no se va a cortar la barba, no va a tomar vino ni sidra, va a estar separado porque él va a ser un hombre para usted. Y ahí viene el capítulo número 2, donde viene el cántico de Ana. Ese cántico de Ana es bien interesante, porque si ustedes miran en el versículo 3 al 4 del capítulo 2, dice, en ese cántico, habla cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. En el versículo 6 al 9 dice que a pesar de la maldad humana, Dios está obrando. Y en el capítulo 10 dice que Dios levantará un rey mesiánico. Y si ustedes miran estas 3 ideas de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde, de que a pesar de la maldad humana, Dios está con nosotros y del rey mesiánico, ustedes se van a dar cuenta que estos 3 temas van a estar durante todo el libro. Durante todo el libro. Es como un preámbulo, precisamente por eso se cree que está acomodado como que al principio del libro, precisamente porque está dando como un preámbulo, es como un abrebocas de lo que va a suceder en todo el libro. Ahí mismo en el capítulo 2 hablan de los pecados de Ofni y de Finés, que eran los hijos de Eli. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando el pueblo llevaba un sacrificio, los animales eran entregados a los sacerdotes los cortaban, los desollaban, los acomodaban en el altar para hacer el sacrificio. Pero como los sacerdotes no tenían heredad, ellos tenían derecho a comerse algunas partes de esos animales. Ellos separaban esas partes para ellos, para su comida, y lo otro se lo entregaban a Dios. Pero Ofni y Finés
se comían más de lo que tenían de lo que se podían comer. Ellos no separaban solo algunas partes, sino que las mejores partes las separaban para ellos y lo peor se lo daban a Dios. Inclusive se comían eso hasta en presencia del pueblo, y como eran los hijos del sumo sacerdote, pues ¿quién les iba a decir algo? Nadie les podía decir nada, porque eran los hijos del sumo sacerdote. Ellos se aprovechaban de eso. Mire que la condena de este pecado, porque nosotros sabemos que después Dios mató a estos dos hombres, y sabemos que la condena de este pecado no es solamente porque hayan comido, sino por su irreverencia ante Dios, por la falta de respeto ante Dios. Por eso fueron condenados ellos. En el capítulo 3 aparece el llamamiento a Samuel. Ya Samuel crece, Samuel nace, bueno, ya Ana lo tiene, lo desteta y se lo lleva a Samuel y se lo entrega y le dice, mire, este era el niño por el que yo estaba pidiendo, ¿sabes? Usted creyó que yo estaba borracha. Y se lo entrega y le dice, él se va a quedar viviendo con usted de aquí para arriba porque yo se lo prometí a Dios. Entonces, él va a trabajar con usted en el sacerdocio. Y Eli empieza a trabajar con Samuel para que él crezca en conocimiento, en espíritu, para que crezca en unión con Dios. Y se lo entrega. Entonces, Dios le hace el llamamiento a Samuel. Y es bien llamativo este llamamiento, porque es como que en el único lugar donde la Biblia nos dice cómo hablaba Dios con esas personas. O sea, nosotros solamente vemos y dice que habló Dios por medio de tal, o habló Dios, o el profeta escuchó la voz, o tal, pero no se nos dice cómo sucedía. Entonces, en esta historia dice que Samuel estaba en la casa, Elí estaba recostado en la otra habitación, y Samuel empezó a escuchar que lo llamaban. Le decían, Samuel, Samuel. Y él se levantaba y se iba hasta donde Elí y le decía, Señor, ¿me llamas? Señor, yo no le he hablado. Pero me están llamando. Bueno, me voy a ir a dormir. Y volvió a Samuel, y otra vez se paraba y venga, ¿me está llamando, Señor? No. Ya sé. Él ya cayó en cuenta, le dijo, ya sé quién lo está llamando. Entonces, cuando le hablen, usted solamente responda, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así sucedió. Entonces Samuel estaba ahí acostadito cuando le dijeron, Samuel, y él, habla, Señor, que tu siervo escucha, y ahí Dios ya le habló. Entonces ahí Samuel ya se dio cuenta que él estaba hablando directamente con Dios, y ahí fue el llamamiento de Samuel. Después viene la guerra con los filisteos. ¿Ustedes se acuerdan en dónde estaban ubicados los filisteos? Al lado del mar Mediterráneo, y que fue uno de los países que ellos no conquistaron, exacto, en la época de Josué, sino que lo dejaron para más adelante y que les empezó a traer problemas, cualquier cantidad de problemas los filisteos, y empezaron a tener guerra con los filisteos. Entonces, resulta que se juntaron a la batalla. No sé si ustedes saben pues cómo eran las guerras de antes, algo así como la guerra entre hinchadas ahorita de los equipos de fútbol, y es que se ponían como que un lugar donde se iban a pelear, ¿no? Como que nos encontramos en tal lado y allá se iban y allá era la guerra. Y entonces se pusieron la cita con los filisteos, y a Ofni y a Finés, que eran los hijos del sumo sacerdote, les pareció muy fácil coger el arca y vámonos con el arca. Porque si el arca del pacto está presente, pues nosotros ganamos. Es muy sencillo. Y llegaron con el arca del pacto y resulta que perdieron la guerra. Ofni y Finés murieron, el arca del pacto fue capturada y se la llevaron los filisteos, pues para Filistea, obviamente. Se llevaron el arca. Y entonces seguimos con nuestro siguiente tema, que está en el capítulo 5, donde el arca está en tierra filistea. La metieron en el templo del dios Dagón. Y resulta que la tenían ahí, el arca estaba aquí y Dagón estaba acá. Y llegaron y se fueron, y al otro día llegaron y Dagón estaba arrodillado al lado del arca. Y yo dije, ¿esto qué pasó acá? Entonces acomodaron otra vez a Dagón donde estaba, dejaron el arca, se fueron, y al otro día volvieron y Dagón otra vez estaba arrodillado frente al arca, pero ahora estaba sin la cabeza y sin los brazos. Entonces ellos empezaron a asustar y dijeron, no, ¿qué es lo que pasa? Entonces empezaron a mover el arca y empezó la gente a enfermarse. Les empezaron a salir tumores. Donde estaba el arca, la gente se enfermaba de tumores. Entonces la movieron de una ciudad y se la llevaron para otra, y la gente de esa ciudad empezó a enfermarse de tumores. Entonces ya nadie quería el arca y la empezaron a mover por todas las ciudades y todo el mundo llenándose de tumores, hasta que dijeron, no, esa arca hay que devolverla. Eso hay que devolverlo. Imagínense usted que Dios derrotó a los filisteos sin necesidad de un ejército, solamente con la presencia del arca. Acabó con porque así como hablamos cuando el tema de las plagas en Egipto, que atacó también la religión, imagínense que Dios hizo que la estatua que había de Dagón se arrodillara ante el arca. Eso les estaba mandando un mensaje sobre la religión, sobre cómo estaban equivocados ellos con la religión, y aparte les estaba dando tumores por donde el arca se movía. Entonces ellos devolvieron el arca y los filisteos devolvieron el arca, capítulo 6. En el capítulo 7, Samuel se convierte en juez de Israel. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el libro de los jueces que aparecían solamente 12 y que no eran 12, sino que habían más jueces, y que el último era Samuel? El capítulo 7 del primer libro de Samuel nos dice que Samuel fue convertido en el juez de Israel. Entonces, en el capítulo 8, el pueblo se da cuenta que los demás pueblos de alrededor tienen rey, no tienen jueces, sino que tienen el rey. Entonces ellos se acercan a Samuel y le dicen, oiga, venga, ¿y por qué no hacemos así como tienen los pueblos, los gentiles? Y en vez de tener jueces, ¿por qué no tenemos un rey? Nosotros queremos rey, no queremos un juez. Samuel se molesta y habla con Dios, y sin embargo Dios le dice algo muy importante, porque mire que Samuel estaba pensando que lo estaban desechando a él. Y Dios le dice, no te molestes, porque no te desechan a ti, me están desechando a mí. El pueblo estaba pidiendo un rey, pero no porque quizás Samuel no fuera suficiente, sino porque ellos querían ser igual que los gentiles. Y con eso, porque en ese momento había una teocracia, que teocracia quiere decir que el que gobierna es Dios, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ellos le estaban diciendo a Dios, usted no es suficiente, nosotros queremos un rey guerrero que sea el que nos libre a nosotros de cualquier pueblo vecino. Entonces Israel pide el rey. Y se va a Samuel
Se va Samuel y lo manda a Dios y le dice que vaya hasta la tribu de Benjamín y que el hombre más alto de toda la tribu, ese va a ser el rey. Y claro, encontró a un hombre grandísimo. Era el más guapo, dice la Biblia, que era el más guapo, el más alto y el más valiente de la tribu de Benjamín. O sea, él sobresalía, los pusieron a todos así paraditos y él sobresalía, era el hombre más alto de todos. Entonces, claro, tiene pinta de rey. Samuel dijo, este rey, claro, sí señor, este es el rey. Dios puso al que era y se fue y lo ungió por rey. Y bueno, Saúl empieza a ser el rey de Israel, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo sigue, pero en el capítulo 15, Dios le dice a Samuel que tiene que ir a vengarse de Amalek. Yo no sé si ustedes recuerdan, o bueno, está en el Éxodo, en el capítulo 17, versículo 8, donde el pueblo de Israel tiene que pasar por Amalek, pero Amalek le cierra la entrada. Amalek no los deja pasar y empieza a batallar contra ellos. Entonces Dios le dice, hay que ir a vengarse de Amalek. Y le dice a Samuel, vaya, dígale a Saúl que acabe con todo, que arrase con todo, absolutamente con todo. Hombres, mujeres, niños, ganado, casas, todo. ¿Cómo, hermano? No deje nada vivo, ni siquiera coja de las pertenencias de ellos, queme todo eso, acabe con todo, arrase con todo, no quiero nada de ahí. Saúl fue, hizo como Samuel le había dicho, sin embargo capturó al rey y lo llevó vivo. Y se llevó algunas pertenencias, algunas vaquitas, algunos corderitos, cositas, y él dijo, esto es para entregarle a Jehová, lo queremos dar en ofrenda a Jehová. Y en ese momento Saúl es desechado, porque dejó vivo a Agag, que era el rey de Amalek, a lo mejor de sus bienes, lo entregó en ofrenda a Dios en Gilgal. Entonces Samuel primero le dice a Saúl, le dice, has desobedecido la palabra de Dios, por lo tanto, Dios te ha desechado. Y Samuel mismo tuvo que matar a Agag, al rey. Samuel mismo lo mató. En el capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículos 27 al 28, que es la imagen donde Saúl está agarrando el manto de Samuel, Samuel le está diciendo que está siendo desechado por Dios y que su reinado ya va a finalizar. Entonces Saúl lo agarra del manto y lo rasga, como pidiéndole que no, que lo ayudara y lo rasga. Y Samuel le dice, así como tú has rasgado el manto, Dios también ha rasgado tu reino. En el capítulo 16, Samuel unge a David. Y aquí nosotros vemos la historia de cuando Dios le dice que vaya hasta Belén, que tiene que ir a buscar a Isaí, que es un hombre que tiene varios hijos. Él va, encuentra al primero, que es un hombre grande, fornido, acuerpado también, y Dios le dice, ese no es. Entonces pasa el segundo y ese tampoco era, el tercero y ese tampoco era, el cuarto y tampoco era el quinto. Entonces, ya lo último pasan todos los hijos y él le dice a Isaí, venga, ¿usted tiene más hijos? Entonces él dice, sí, hay uno, el menor, que estaba por ahí pastoreando. Él está ahorita con las ovejitas y con las cabritas. No, pues tráigalo, a ver si ese sí es. Y llega David y era un niño, era muy bonito, eso sí, pero era un niño, era chiquito, flaquito, ahí como que pues no inspiraba nada. Y uno dice, ¿qué va a ser un rey eso? Eso, y entonces Samuel dice, ay, ¿ese qué va a hacer? Y Dios le dice, yo no miro lo que tú miras, sino que yo miro hacia adentro. Y ese es el que tienes que ungir por rey de Israel. Y bueno, Samuel unge a David. Y si ustedes miran, por ejemplo, aquí vamos a tocar un poquito sobre lo del tema de la alta crítica, sobre el origen compuesto del que habíamos hablado en un inicio, porque en el capítulo 10 usted se va a dar cuenta que a Saúl lo estaban atormentando espíritus, dice la Biblia que Dios había mandado para que le atormentaran, ¿cierto? Y entonces él pidió que alguien tocara un instrumento, llevaron a David que sabía tocar el arpa, y lo único que calmaba a Saúl era cuando David tocaba el arpa, ¿cierto? En el capítulo 10. Sin embargo, en el capítulo 17 nosotros vemos que David mata a Goliat. Y cuando Saúl lo ve, dice, ¿y quién es este muchacho? Bueno, no había pues tocado el arpa. No le había tocado ya el arpa. ¿Cómo así que quién es este muchacho? Entonces ahí podría ser lo que dice la alta crítica, que es un origen compuesto de unas historias que contó Samuel y otras que contaron algunas otras personas. Por eso no podemos creer que la Biblia se contradice, porque si nosotros vemos eso, vamos a decir, la Biblia se contradice, la Biblia es mentira. No, es una construcción de, imagínense, 1045 antes de Cristo más 2020 que llevamos ahorita, estamos hablando de 3060 años. Entonces, obviamente, en esa época ellos tenían una forma diferente de escribir a la de nosotros. Hoy en día alguien se sienta y escribe desde el principio hasta el final del libro. En esa época escribían de manera diferente. Uno compilaba una parte, otro otra parte, después la juntaban y ya eso era un libro. Listo. Ok, vamos a continuar entonces. En el capítulo 17, David mata a Goliat. Y esta historia también no la sabemos de memoria. David iba a ir a llevarle la comida a sus hermanos que estaban en batalla y allá había un gigante llamado Goliat. No, ojo, no era un gigante como el que todo el mundo ve, ese que sale en Facebook, que encontraron el esqueleto de Goliat y que es como de 30 metros de largo. No. Inclusive la Biblia tiene las medidas y las medidas de él dan aproximadamente entre 3,5 a 4 metros. ¿Es un gigante? Claro que sí. El hermano José es gigante para nosotros. ¿Y eso que cuánto mide usted, hermano? ¿Como 1,90 m? 1,82, imagínate, y es grandísimo para nosotros. Ahora imagínense una persona el doble de José Coronado, pues claro que tiene que ser gigante, le daría a uno por aquí como que un poquito más arriba de las rodillas, obvio que es grandísimo, pero no es un gigante de 30 metros como se lo imaginan a uno que lo podría aplastar a uno con un pie, ¿cierto? Entonces,
David ve a Goliat y entonces todo el mundo está asustado porque nadie es capaz de hacerle frente a ese guerrero. Y entonces David llega buscando a sus hermanos y les pregunta y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el alboroto? Entonces, no, mire que nadie es capaz de matar a ese hombre, que quién es capaz de... Cuando se dan cuenta, David ya va para en camino. Porque, pues, ¿sí? Él dijo, este filisteo incircunciso no puede venir a provocar las huestes del Señor, del Dios de los ejércitos. Entonces, ¿cómo va a venir usted a provocar al Dios de los ejércitos? Y entonces se va. Y entonces, ¿qué le dice Saúl? Saúl le dice, venga, le vamos a poner una armadura, ¿cierto? Le vamos a poner una armadura a este muchacho, pues le ponen la armadura y eso le queda grandísimo, así como ropa de rapero, como me vestía yo cuando era joven, ¿cierto? Esa armadura y toda grande. Y él dice, no, tira eso ahí, ni siquiera podía con la espada ni nada. Y él dice, no, yo no soy capaz con esto. Yo no soy capaz con esto solamente me va a estorbar, yo voy a llevar mi onda, es lo único que yo voy a llevar. Dice que se acerca al río y agarra 5 piedras, ¿cierto? 5 piedras lisas. ¿Sí? ¿O cuántas piedras? Bueno, eso aparece en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21-22. 5 piedras lisas. ¿Y con qué mató David a Goliat? Pregunta capciosa. Con una piedra. ¿Sí? Listo. Dice que él agarró la piedra. Bueno, primero que todo, el Goliat se burlaba de él, ¿no? Le decía, ay, viene a mí con piedras y con palos como si yo fuera un perro. Y él saca su espadota y le dice, ahora sí, vamos a ver, entonces usted qué va a hacer con su ondita y yo con esta espadota. Así que la espada era muy grande. Y David lo único que hace es que mete la piedra en su onda, se la tira, dice que se la pega en la mitad de los ojos y Goliat cae. Pero después fue a correr, cogió la misma espada de Goliat y le cortó la cabeza. Entonces David mató a Goliat con la propia espada de Goliat. Las 5 piedras, para estos que son así bien teólogos, bien profundos y que les quieren sacar significado a todo, bueno, como dato curioso, ¿no? Pero yo no se los puedo asegurar. Dice que está hablando o que es un preámbulo de los 5 ministerios principales en la iglesia, ¿no? Que son los apóstoles, los maestros, ya no me acuerdo cuáles son los 5 ministerios principales. Sí, los 5 ministerios principales, supuestamente es un preámbulo de los 5 ministerios principales. Sin embargo, para mí es lo que pasa en segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, es que cuando están en esa batalla, dice que los hermanos de David están en una batalla también con Gat y dice que habían 4 gigantes más que eran hermanos de Goliat. Entonces, si él coge 5 piedras y lo mata con la primera o lo derriba con la primera, tiene más significado que las otras 4 restantes que quedaron ahí son para cada uno de sus hermanos más adelante. Tiene más sentido. Ok, lo mata con su espada y otra cosa muy importante es que David escogió armas que él conocía. O sea, él no quiso ir con una espada, no quiso ir con una armadura porque no sabía eso, pero él sí sabía tirar piedras porque acuérdense que él mismo mató un león o un oso defendiendo sus ovejitas. ¿Y cómo lo mató? Pues a punta de piedra. Él sabía cómo manejar la onda y él sabía cómo manejar esas armas. Entonces él escogió armas que él conocía como pastor. Esto nos da un mensaje muy importante y nos dice es que cuando nosotros sabemos hacer algo, no nos pongamos a inventar en otro, sino que hagamos tal cual lo que nosotros sabemos hacer para hacerlo de la mejor manera. Ok, ahí se viene entonces el capítulo 18, y es que David y Jonatán son amigos. Jonatán era el hijo de Saúl, y a diferencia de lo que muchas personas puedan entender cuando leen la amistad sobre Saúl y David, donde ellos mismos se dicen que me fue mejor tu amor que el de las mujeres, y todo el mundo habla de un homosexualismo entre estos dos hombres, no, sencillamente es poesía hebrea. No se pongan a meterse en aguas profundas acerca del homosexualismo, porque está hablando de poesía hebrea. Para ellos, y en esa época, obviamente, las mujeres, yo no sé si de pronto ustedes lo saben, pero la mujer en esa época era más tenida como un objeto. Entonces la mujer era más como para la satisfacción. De hecho, por ejemplo, en la época del Nuevo Testamento se decía que los griegos tenían que tener 3 mujeres. Una, la esposa con la que tenían hijos, otra que era un amante con la que podían tener relaciones sexuales en cualquier momento y una prostituta que era con la que podían hacer cualquier clase de aberraciones sexuales. Esas eran las 3 mujeres que debía tener un griego. Aparte, los griegos sí eran muy homosexuales, entonces ellos también tenían relaciones entre hombres. Sin embargo, en esa época hebrea, los hombres tampoco veían como con amor a la mujer. Era muy extraño que vieran como con amor a la mujer, sino que de pronto sí era como que la que más querían o sí quiero a esta mujer, pero no era tanto como nuestra tradición occidental de que inclusive nosotros damos hasta nuestra vida por nuestras esposas. No, ellos no dan la vida por sus esposas. Las mujeres eran las primeras en morir si tenían que morir. Ellos trataban de cuidarse a ellos y a sus hijos varones, ni siquiera a sus hijas mujeres. Entonces, en este caso, cuando David habla con Jonatán y dice que me es mejor tu amor que el de las mujeres, lo único que le está queriendo decir es que es un gran amigo, que es como su hermano, que es su parcero, es una persona muy importante para él. Y se viene el capítulo 19. Saúl intenta matar a David. ¿Ustedes se acuerdan que cuando David mató a Goliat, uno de las recompensas de Saúl fue darle a Mical, su hija, ¿cierto? Como esposa. Entonces, él era el yerno de David. Era el yerno de Saúl. David era el yerno de Saúl. Entonces, Saúl ya empieza a sentir celos, porque acuérdense de los cánticos de las mujeres del pueblo que decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. O sea, era mucho mejor, 10 veces mejor David que Saúl. Era mucho más importante. Saúl era el rey, pero David era el héroe.
El importante era David, no Saúl. Saúl entonces empieza a llenarse de celos, de ira, de rabia en contra de David y empieza a tratar de matarlo, procura matarlo, lo persigue y empieza a tratar de matarlo. Y Mical lo ayudó a escapar. Dice que lo ayuda a descolgar por una de las ventanas. En el capítulo 23 dice que David se esconde en el desierto y David él inclusive forma un ejército privado, un ejército personal de personas que le están ayudando a él, que están en contra del rey. Sin embargo, él no permite que nadie le haga daño a Saúl. Nadie le puede hacer daño a Saúl, porque David, como dice la misma Biblia, era conforme al corazón de Dios. Y David sabía que aunque Saúl era malo, él no podía hacer el trabajo de Dios. Matar a Saúl solamente le correspondía a Dios y que Dios lo hiciera de la manera que él mejor prefiriera, pero él sabía que él no iba a levantar la mano porque él sabía que Saúl, para poder ser rey, había tenido que ser ungido por Samuel, y así lo llamaba él. Él decía, siempre que se refería a Saúl, decía, él es el ungido de Jehová. Entonces yo no soy quien para levantar la mano en contra del ungido de Jehová. Y David va y se esconde en el desierto. Y en esas muere Samuel. Samuel muere y empieza, bueno, la persecución de Saúl es mucho más grande cada vez que se entera dónde está David, entonces corre a buscarlo, corre a perseguirlo, intenta matarlo de una y de otra forma. David se esconde y se esconde. Y se encuentra con una mujer que se llama Abigail. Abigail era esposa de Nabal. Él era un hombre con mucho dinero. Y esta mujer Abigail, porque David pasaba a las fincas, a los lugares donde habían personas con dinero y les decía que lo apoyaran en su causa. Obviamente él no estaba ganando dinero, él no tenía nada, él tenía un ejército para alimentar y sin embargo estaba protegiendo el pueblo de los filisteos. Entonces él pedía ayuda y contribuciones con las personas hacendadas, con las personas adineradas del pueblo. Y llega hasta donde Nabal y Abigail le manda ovejas, vino, granos, uvas, panes y demás comida para ayudar al ejército de David. Después, con el tiempo, Nabal muere y David se casa con Abigail. David ya no era esposo de Mical, porque Saúl la casó con otro hombre. Entonces David ya no era esposo de Mical. Y Nabal muere y David se casa entonces con Abigail. Cuando él se entera que Nabal muere, entonces él se acerca hasta donde Abigail la manda a llamar y se casa con ella. Ok, en el capítulo 26, David perdona la vida de Saúl, pero no solamente una, sino dos veces. Yo no sé si ustedes se acuerdan que dice que una vez estaban en el campo y Saúl se metió a una cueva para cubrir sus pies. Listo. Cubrir sus pies es un eufemismo, creo que eso ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Un eufemismo es una figura literaria que cambia el sentido de una palabra grotesca por una más tranquila, como por decir algo, hacer el amor, ¿sí? Que no se llama de esa manera, pero nosotros sabemos a qué se refiere. Cuando decimos voy a entrar al baño, entonces pues yo no solamente voy a entrar al baño, voy a hacer más cosas en el baño, pero va a sonar muy ordinario si yo digo la palabra de lo que voy a ir a hacer, ¿cierto? Va a sonar horrible, entonces yo digo, voy a ir al baño, voy a hacer del 2. Eso suena más bonito, ¿cierto? En estos días mi hija me preguntó, y si digo voy a hacer del 3, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces se queda uno como que, uy. Bueno, entonces dice, voy a hacer del 2, pero no, él dice, voy a ir a cubrir mis pies. Y era un eufemismo para decir que iba a defecar, que iba a hacer del baño, que iba a hacer del 2, que iba a decirlo como ustedes le quieran decir. Y eso quiere decir que iba a cubrir sus pies. Sin embargo, dice que David estaba escondido y que cuando Saúl estaba cubriendo sus pies, imagínese usted el olor tan horrible, pobre David, él alcanzó a cortar un pedazo del manto de Saúl y se fue. Y después cuando Saúl lo estaba persiguiendo, estaba a punto de matarlo, David le dice, ¿por qué me está persiguiendo si yo no estoy tratando de hacerle nada a usted? Mire, y le muestra el pedazo del manto y le dice, tuve la oportunidad de matarlo y sin embargo no lo hice, porque usted es el ungido de Jehová y yo no le voy a hacer nada a usted. Y dice que Saúl entonces dijo, oiga, sí, David no es malo, entonces dejó de perseguirlo. Pero después volvió a perseguirlo otra vez y empezó a tratar de matarlo. Y David tuvo la oportunidad 2 veces de matarlo y sin embargo le perdona su vida. 1, porque era el ungido de Jehová. 2, porque era el papá de Jonatán, su mejor amigo. Y lamentablemente se viene después el capítulo 31 con el gran desenlace y la muerte de Saúl. Sin embargo, no solamente murió Saúl, sino que también murió Jonatán, Abinadab y Malquisúa, que son los 3 hijos de Saúl. Ellos estaban en una guerra con los filisteos y los filisteos ya los tenían ya, mejor dicho, prácticamente que derrotados. Saúl, como era tan orgulloso, él dijo, yo no voy a morir en manos de los filisteos. Y le dijo a su escudero, mátame. Pero el escudero se asustó. Dijo, no, yo que lo voy a matar. Yo no lo voy a matar. Entonces Saúl en su desespero dice la palabra de Dios que puso su espada en el suelo y se echó sobre su espada. Y así murió atravesado por su espada. Y el escudero al ver eso dijo, no, pues van a decir que fui yo. Entonces también se mató. Y así murieron Saúl, su escudero y sus 3 hijos. Murieron en esa batalla. En el segundo libro de Samuel nos vamos a dar cuenta cómo más adelante David, inclusive, era tanto el respeto que le tenía a Saúl que llegaron unos hombres, cogieron el cuerpo de Saúl, bueno, lo tenían por allá colgado. Y después fueron y le dijeron, le dieron la noticia a David y le dijeron, nosotros matamos a Saúl, pero no habían sido ellos. Ellos era por quedar bien con David, ¿no? Porque sabían que Saúl estaba persiguiendo a David. Fueron y le dijeron, nosotros matamos a Saúl. Pero resulta que a David eso no le pareció gracioso y los mató.
porque pensó que sí, o sea, les creyó que sí, que ellos sí habían matado a Saúl. Y ustedes quiénes son para matar al rey, al ungido de Jehová, y los mató a ellos, porque les creyó. O sea que por hacer bonito, hicieron feo. Iban a caerle bien a David supuestamente y resultaron, resultaron asesinados por David en represalia por haber matado a Saúl. Entonces, ¿de quiénes habla este primer libro de Samuel? Pues de Samuel, el profeta, el juez, quien lo escribió, Saúl, el primer rey de Israel, y David, quizás el rey más importante de Israel, y Salomón, pero quizás el más importante fue David. De hecho, fue el más guerrero, fue el más fuerte en el que el país consiguió paz. De estos tres personajes o de estas tres personas habla el primer libro de Samuel, para que nosotros tengamos en mente cuando se esté hablando de manera cronológica, más o menos, no, Samuel, bueno, ya sabemos que fue en la época de los reyes. En la época de los reyes, el primer rey, bueno, ya sabemos que fue Saúl, el segundo fue David, el tercero va a ser Salomón, y de ahí para arriba el reino se divide y vamos a tener 40 reyes, 20 en el norte, 20 en el sur. Pero allá vamos a llegar poquito a poco. Libro de Reyes, libros de Crónicas, y ahí nos vamos a dar cuenta quiénes fueron los reyes. Hubieron reyes buenos, hubieron reyes malos, hubieron reyes perversos. Tipo político colombiano, así, o perversos. Y eso era todo, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Un abrazo grandísimo para los que están en casita, para todos los hermanos que están acá. Y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite, con el segundo libro de Samuel. Dios los bendiga, hermanos.